A ver por qué las derivadas parciales primeras tienen que igualarse a cero para que encontremos los puntos críticos que finalmente nos darán em, un extremo relativo de la función en el interior del dominio. Tenemos en este caso una función f de x e y. Esta función tiene un eje y, que es el eje verde, y un eje x, que es el eje rojo. Además, tenemos este eje azul, que es el que nos indica cuánto vale la función para cada punto del dominio de esta función, es decir, para cada par de coordenadas x, y. Entonces, lo que hacíamos era calcular la derivada parcial respecto de x y esa derivada decíamos que tenía que ser igual a cero. ¿Qué significa calcular una derivada parcial? Significa que estamos suponiendo que la y es una constante. Analíticamente, cuando hacemos la derivada parcial, simplemente tomamos a y como si fuera una constante. Gráficamente, lo que vamos a hacer es elegir un valor de y y movernos sobre ese valor de y. En este caso, lo que hacemos es, como sabemos, porque lo podemos ver en el gráfico, que el máximo de esta función está en el punto 0, 0, yo lo que voy a hacer es elegir y igual a 0 para simplificar la visión de lo que queremos demostrar. Entonces, antes de empezar a calcular las derivadas parciales respecto de x, lo que voy a hacer es elegir qué pasa cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, fíjense que podemos tomar cualquier valor de x siempre que y sea igual a 0. Esto significa que estaríamos únicamente mirando de todo el gráfico que tenemos, únicamente estaríamos mirando la loncha, esta loncha o esta rebanada del gráfico donde y es igual a 0. Tendríamos entonces esta intersección, ¿verdad? La intersección entre y igual a 0 y el gráfico. Nos vamos a quedar únicamente con eso porque vamos a trabajar solamente para este gráfico cuando y es igual a 0. Entonces voy a sacar lo demás y fíjense que nos quedamos únicamente con esta línea que es una parábola. Entonces, ahora fíjense que lo que vamos a hacer es ponernos de esta manera en el gráfico y vamos a estar viendo cómo cambia x cuando y vale 0, ¿no es cierto? Cuando y vale 0, porque fue la rebanada del gráfico que tomamos. Cuando y vale 0, entonces, ¿qué le pasa a la función a medida que cambiamos los distintos valores de x? Entonces, fíjense que si calculáramos la derivada de la función f de x, y, la derivada parcial respecto de x, y la evaluáramos en cualquier punto de este lado de la función, lo que obtendríamos sería, perdón, vamos a hacerlo al revés, ya que aparece al revés, vamos a hacerlo al revés, así también lo ubicamos, los valores negativos y los valores positivos, y entonces calculamos la derivada. ¿La derivada qué era? La derivada era la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado, en este caso, en este punto. Esto me está diciendo que la derivada es positiva, es decir, que esta pendiente es positiva. ¿Y qué me decía una derivada positiva? Lo que me decía era que en ese punto la función aumenta cuando la x aumenta. Entonces lo que me está diciendo es, si yo aumento un poco la x de este punto, a partir de este punto, si la aumento un poco, es decir, si me muevo hacia la derecha, lo que le pasa a la función es que crece, ¿verdad? Si aumento hacia la derecha, la función crece. Y por lo tanto, este punto no puede ser nunca un punto máximo de la función, porque si yo aumento la x, la función puede crecer aún un poco más. ¿Qué pasa si me ubico de este otro lado de la función? Si me ubicara de ese otro lado y calculara la derivada parcial, fíjense que le estamos hablando de derivada parcial porque la y es constante.
La y es constante porque la fijamos constante en el valor igual a 0. Calculamos la derivada parcial ahora de x, pero evaluada de este lado de la función. Entonces lo que obtenemos es también una recta tangente a la curva, pero en este caso con pendiente negativa. ¿Qué me está diciendo esta pendiente negativa? Me está diciendo la tasa de cambio de la función respecto de la x. Es decir, me dice que si yo aumento la x, la función disminuye. Por lo tanto, fíjense, estoy aumentando la x y la función disminuye. ¿Puede ser este un punto máximo? No, no puede ser un punto máximo, porque si yo disminuyera la x, si al aumentar la x la función disminuye, al disminuir la x la función aumenta, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser un máximo porque yo puedo hacer crecer la función simplemente disminuyendo la x. ¿Dónde va a estar el punto máximo? El punto máximo estará cuando la derivada me dice que la función ha dejado de crecer, es decir, cuando la función deja de crecer y empieza a decrecer. Justo en el punto de en medio donde pasa esto es donde va a estar el punto máximo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser entonces? Va a ser a aquel punto que me indique que la derivada tiene que ser igual a 0, porque eso significa que la derivada ha dejado de ser positiva, pero aún no se ha vuelto negativa, ¿no? Dijimos que cuando la derivada es positiva no podemos estar en un máximo, y cuando la derivada es negativa tampoco. Entonces, ¿dónde estará el máximo? Justo donde la derivada sea igual a 0. Y fíjense que aquí podemos enlazar con una de las notas que acabamos de dar. ¿Por qué? La derivada pasa de ser positiva a ser negativa. Y como habíamos dicho que la función derivada dentro del dominio de la función tenía que ser continua, nunca podría pasar esta función derivada de un valor positivo a un valor negativo sin pasar por el 0 antes. Si la función es continua, tiene que pasar de positivo a 0 y de 0 a negativo. Entonces, esto nos muestra por qué necesitamos que la derivada parcial respecto de x sea igual a 0. Veamos ahora qué pasa con la derivada parcial respecto de y. Vamos a volver a nuestro gráfico, a nuestra gráfica. Vamos a mirarla así. Nos vamos a olvidar del valor fijo que le habíamos dado a la y y vamos a darle un valor fijo ahora a la x, porque lo que vamos a hacer es derivar respecto de y. Cuando derivamos respecto de y, lo que mantenemos constante es el valor de x. Entonces, vamos a darle a x también el valor 0. Le damos el valor 0, que sería quedarnos con esta rebanada del gráfico. En esta rebanada del gráfico, si la miramos de lado, vamos a ver que la y puede variar desde menos 2 hasta más 2 sin ningún problema, pero la x no puede variar, porque si nos queremos mantener en la rebanada que elegimos, la x tiene que ser igual a 0 y por lo tanto la x es constante, pero la y no. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con esta rebanada que vemos aquí del gráfico. Esa rebanada del gráfico es esta. Entonces, ahora sí, nos quedamos únicamente con esa rebanada del gráfico, lo damos vuelta como hicimos antes y nos quedamos de nuevo con esta parábola. Fíjense que si de nuevo calculáramos la derivada, pero ahora la derivada parcial de f de xy con respecto a y y con la x constante, lo que tendríamos sería que la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva, en este punto nos daría positivo de este lado, igual que antes, esto no puede ser un máximo, nos daría negativo de este otro lado, con lo cual también, al igual que antes, nos indica
que tampoco puede ser un máximo, porque si yo disminuyo la y, la función va a aumentar. ¿Y dónde va a estar el máximo? Cuando la función deje de crecer, pero aún no empiece a decrecer. Es decir, justo en este punto, justo cuando la derivada deja de ser positiva, pero aún no se vuelve negativa. Es decir, cuando la derivada parcial se hace nula. Fíjense que la pendiente de esta recta tangente a la curva no tiene pendiente, es decir, es una pendiente de cero, no está inclinada ni para arriba ni para abajo, y por eso decimos que no tiene pendiente. Entonces, lo que podemos hacer es unir todas las partes que habíamos visto, y lo que tendríamos es lo siguiente, que para tener un máximo, es decir, en este caso un extremo relativo de la función, que en este caso particular es un máximo, necesitamos que ambas derivadas parciales se hagan iguales a cero, porque me indica eso donde la función ya no crece ni decrece a medida que variamos las x o las y, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos con esto, y ese es el motivo por el cual necesitamos nuestra condición de primer orden. Nos dice que en los puntos críticos están ubicados los extremos relativos, ¿verdad? ¿Puede que haya puntos críticos donde no haya extremos relativos? Sí, puede haber puntos críticos donde no haya extremos relativos, y eso lo vamos a ver. Pero si hay extremos relativos, es decir, si hay máximos y mínimos, tienen que estar ubicados donde las derivadas parciales se igualen a cero por este motivo.